Muy bien, vamos ya con una parte final donde vamos a ver el tema de los excedentes. Vamos a ver los excedentes. Los excedentes, no se olviden, son muy importantes calcularlos para ver el impacto monetario que hay por cada política comercial que se va definiendo, como en este caso el impuesto que ha determinado el gobierno. Muy bien, entonces vamos a tener tres escenarios. Uno para el mercado local, un excedente del mercado local, donde no hay relación comercial, esto es de economía cesada, un excedente ya con comercio, pero sin impuesto. Y un excedente ya pues con comercio y con impuesto sobre las exportaciones, un impuesto fijo. Entonces, esto se aplica para cada caso. Tenemos que aplicarlo necesariamente para los consumidores, los productores. Entonces vamos a tener un cuadro de resumen que es lo mejor para sintetizar los cálculos. Entonces tendremos algo más o menos de esta manera. Ahí está. No se olviden que estos ejercicios hay que hacerlos con mucha paciencia y algo de didáctica en lo que es colores, puesto que eso ayuda bastante a identificar muchos comportamientos como ser los gráficos, ¿no? Yo les sugiero siempre colores. Imaginen un gráfico que esté todo en negro, tal vez muchos no lo van a entender. Entonces es sugerible siempre el uso de colores para identificar los movimientos, puesto que después hay que ver la economía abierta con tipos de cambio y mercados de capitales, donde estas curvas se empiezan a trasladar y requiere pues un análisis un poco más detallado y eso se hace mucho mejor con colores. Entonces por acá tenemos el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total del mercado. Bien, vamos haciendo los cálculos respectivos. Primero vamos con el mercado local. Mercado local. El mercado local se da para un precio de equilibrio de 70 y una cantidad de equilibrio de 560. El excedente del consumidor es el área bajo la curva de demanda y sobre el precio de equilibrio. Entonces, esto es un triángulo. Este es un triángulo hasta esta altura de 70 y vamos a tener para el excedente del consumidor base de 0 a 560 por la altura de 70 a 350. Esa diferencia va a ser ¿cuánto? ¿Sí? Ustedes noten acá que es muy importante conocer los puntos de intersección. Por eso es que en el primer inciso hicimos justamente ese hallazgo, que es muy importante para hacer este análisis. 350 menos 70, 280. Como es un triángulo, es base por altura dividido entre 2. Entonces tenemos 560 por 280 dividido entre 2. 560 por 280 dividido entre 2 y eso es 78.400. ¿Sí? Reiteramos, a ver, vamos a colocarlo esto de una forma un poco más formal. Base de 0, que es este punto origen, hasta el punto de equilibrio Q, que es 560, base. La altura de 70 a 350, la diferencia es 280. Entre 2 porque es un área de un triángulo. Y esto nos va a dar 78.400. Vamos con el excedente del productor. Si hablamos del excedente del productor, es el área sobre la curva de oferta y debajo el punto de equilibrio. Es esta figura que ya no es muy regular. En este caso es una especie de la combinación de un rectángulo y un triángulo. Entonces calculamos hasta acá, hasta este punto, ya una área y la segunda área va a ser esta de acá que es del triángulo. Entonces hasta acá va a ser un segmento, va a ser de 0 a 140. Entonces vamos a tener base 140, ¿sí? Hasta acá, ¿verdad? Lo voy a separar, a ver, colocaremos en este sentido.
¿Ya? Acá, entonces hay dos sectores, uno y este triángulo. ¿Sí? Entonces la base, esto es el área de un rectángulo, base 140 por altura de 0 a 70. No dividimos entre dos porque es rectángulo. Más, ahora sí, esta otra área que es un triángulo, es así de forma tradicional, de 140 a 560. Entonces vamos a tener de 140 a 560, ¿sí? De 140 a 560, esa diferencia es 420, base. Por la altura sigue siendo de 0 a 70, 70. Y esta sí dividimos entre dos, puesto que es un triángulo. Entonces, haciendo los cálculos, vamos a tener 420 por 70 dividido entre 2 más 140 por 70, y esto nos da 24.500. Eso para el productor, ¿sí? Sumamos las dos y vamos a tener el excedente total, que llegaría a ser 102.900. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora calculamos los excedentes cuando hay precio internacional. Cuando hay precio internacional. Entonces vamos a tener para el mercado con comercio y todavía sin impuesto, que sería esta línea verde de acá. Entonces el excedente al consumidor va a ser ¿cuál? Si es esta línea verde, va a ser este triangulito de acá. Ha reducido, era evidentemente esta más grande, ahora se ha vuelto algo más pequeño. Entonces vamos a tener excedente del consumidor igual. La base es de 0 a 520. 520 por la altura. La altura va de 90 a 350. La altura va de 90 a 350. 90 a 350. Y eso me da 260. Todo eso dividido. Todo eso dividido entre 2. Entonces tenemos 260 por 520 dividido entre 2 y eso me da 67.600. Vean que has reducido el excedente del consumidor como hemos anticipado, ¿no? Anteriormente. Vamos con el excedente del productor. ¿Qué pasa si tenemos el excedente del productor? Entonces, para el excedente del productor vamos a tener esta figura de acá que ha crecido, vean, es esta hasta este punto, es más grande aún. ¿Sí? Es más grande aún. Entonces hasta acá va a ser un área, hasta acá va a ser rectángulo, ¿sí? Hasta esta de acá. Hasta ahí va a ser rectángulo y después es todo este triángulo. Es el área sobre la curva de oferta hasta el punto de equilibrio en teoría. Entonces tenemos base, la base sigue 140. Por la altura sí ha aumentado, ¿no? Esto es hasta 90, aquí era solo hasta 70. Eso es el área del rectángulo. Más el área de este triángulo que es más grande, va a ser de 140 a 680. De 140 a 680. ¿Cuánto es la diferencia? 680 menos 140, eso es 540. Base por la altura sigue siendo ¿cuánto? 90. Todo esto dividido entre 2. Todo esto dividido entre 2 porque es triángulo. El área del triángulo, el área del rectángulo. Entonces vamos a tener por acá 540 por 90 dividido entre 2 más 140 por 90. Y eso es 36.900. Y evidentemente, si ustedes notan, ha crecido el excedente del productor porque se ha generado un precio internacional de 90 que es mayor al del mercado local que era 70. Sumamos las dos y vamos a tener
104.500, que es el excedente total del mercado que les mencionaba anteriormente. Siempre el comercio internacional tiene una mejora a nivel de toda la estructura del mercado local. Vale decir que genera siempre ganancias, ya sea para un sector o para el otro, pero en total beneficia al mercado en general. Bien, vamos con el último caso. Tenemos el caso de excedentes con comercio internacional. Con comercio y esta vez con impuesto. Si es con impuesto, estamos hablando de esta línea azul. ¿Sí? De esa línea azul. Entonces, el excedente al consumidor va a ser esta parte, ¿no? Esta es la línea azul. Entonces, vamos a tener excedente del consumidor igual base de 0 a 530. Vean que es muy importante definir los puntos. Por la altura va a ir de 85 a 350. 85 a 350, eso es 265. ¿Sí? Esto dividido entre 2, puesto que es área de un triángulo. Dividido entre 2, lo que nos da 265 por 530 dividido entre 2, 70.225. Bien, vamos con el excedente del productor. Noten que el del consumidor ha mejorado un poco, pero no a la altura de cuando era solamente mercado local. Vamos con el excedente del productor, que sería ahora esta área de acá. Esta donde está la línea azul, hasta ahí, ¿no? Otra vez dos sectores. La primera va a ser de 0 a 140 otra vez. De 0 a 140, base 140. Por la altura es lo que va a cambiar. La altura ahora es 85. Más esta área de acá, que es la del triángulo, vamos a tener de 140 a 650. Entonces 650, sí, esta, menos 140, igual 510. 510 base por la altura. La altura sigue siendo 85. Dividido entre 2, puesto que es un triángulo. Ahí está. Ya vamos concluyendo el ejercicio. Y tenemos este número, 510 por 85, dividido entre 2, más 140 por 85, total 33.575. Ha disminuido algo el excedente del productor, ¿sí? Pero sigue siendo mayor al del equilibrio en el mercado local. Si sumamos las dos, tenemos 103.800. Vean, por más que se ha determinado una política, ¿sí?, en este caso de comercio internacional a través del gobierno, el excedente total del mercado sigue siendo mayor al de economía local o economía cesada. En conclusión, en una exportación, ¿quién sale más beneficiado? Siempre sale el productor. ¿Quién sale no muy beneficiado? El consumidor. Y el mercado como tal también se ve muy beneficiado. Razón por la cual siempre se induce en teoría a hacer comercio internacional. Muy bien, esperemos que hayan logrado atendernos y obviamente aprender un nuevo concepto como es el de recaudación del gobierno. Atento a sus dudas y esperamos sus comentarios. Por hoy quedamos acá. Que estén muy bien. Hasta pronto.